Bueno, probaremos a ver cómo funciona. Estamos grabando y tenemos acá a la gente presencial. Vamos a iniciar nuestro encuentro de hoy, que es de historia. Hoy es lunes 14. Moadim Lesimha a todos. Esa es la manera de saludar a partir de ahora. Hag Sameach es cuando es Hag. Y Hag es el primer día y el último en Israel, los primeros dos y los últimos dos en la diáspora. Los días del medio se llaman Hol HaMoed, son días intermedios, no se puede comer harina, no se puede comer levadura, esas cosas que no podemos comer, pero se puede viajar, se puede venir acá, se puede trabajar, y entonces son días intermedios. Y el saludo ya no es Hag Sameach, porque no es un Hag, entonces el saludo es Moadim Lesimha. Y ustedes contestan Hagim Usmanim Lesazón. Voy a hacer un curso para que aprendan a saludar. Bueno, sepan que es así. Hagim, Hagim Usmanim, Desman. Hagim Usmanim Lesazón. Festividades y tiempos de regocijo. Es fácil. Usted dígame tiempo de regocijo y todo. Bueno, Moadim Lesimha. Sí. A ver, ahora traduzco. Correcto, correcto. Bueno, es una empresa muy técnica de la matzá, si se puede comer el día anterior y el tema de la enriquecida. Cuando vos vas a usar un elemento para cumplir una mitzvah, como es la matzá y la primera noche de Pesaj es mitzvah comer matzá, el día previo no comes matzá para que el día de cumplir la mitzvah sea una cosa distinta. Manishtaná. Si no, no es manishtaná. Si venís comiendo todos los días matzá y el día de Pesaj comes matzá, no hay novedad. Entonces, mínimo te prohíben el día anterior. Yo creo que nadie come matzá cuando no hay obligación, pero bueno, es un tema mío. Ven, eso es cada de gusto, ¿no? Cada uno. Ah, les voy a contar algo de eso. Pero cuando vos, cuando vos prohibís comer matzá el día previo, para que el día de Pesaj comas matzá cumpliendo la mitzvah, en la mayoría de los años funciona. Muy rara vez, como este año, ese día previo es Shabbat. Y si es Shabbat, vos tuviste que hacer la limpieza el jueves a la noche y la quema de el Hametz el viernes a la mañana. Entonces no te quedó más jalá, no te quedó más pan. Entonces vos ese viernes a la noche tenés que hacer sobre pan la brajá, el amotzi, la bendición del pan. Y matzá no puedes usar porque, eh, porque no puedes usar el día anterior. Y jalá, teóricamente, no tenés. Entonces, hay dos grandes respuestas rabínicas para esto. Una es, limpias tu casa el jueves a la noche, el viernes a la mañana la quemás y guardás dos jalot envueltas en una servilleta. Las servís en esa misma servilleta, las comés sobre la servilleta, las cerrás y tirás todo eso cuando termina, que es una opción. Y la otra es preparar una matzá que no te sirva para cumplir la mitzvah de la matzá. Y esa es la que se llama matzá enriquecida. Entonces vos haces matzá con huevo, matzá con chocolate, me parecía que matzá con chocolate para jalá no era lo mejor. Haces matzá con huevo, enriquecida con huevo, ya no sirve para la mitzvah, entonces ya es distinta a la que vas a comer en el seder. Entonces el viernes de la noche haces la braja sobre la matzá enriquecida con huevo, que fue lo que hicimos acá. No es muy común, es muy raro, pero sí, pasó más de una vez seguramente. En 40 años que tenés de vida, debe haber pasado más de una vez, 41. Entonces, nada, digamos, son las respuestas que se dan como más comunes. Debe haber algunas más, porque siempre hay un montón, pero son las dos más comunes. Bueno, vamos a... Ah, les iba a contar una anécdota, perdón. Yo viví un año en Israel, ese año que estuvimos en Israel fue el 2001-2002, entonces nos fuimos de acá con un país, un dólar, justo el tema del día, y en diciembre, a 2 meses, estalló el país, nuestros ahorros quedaron en el corralito, los dólares se multiplicaron por 4, bueno, fue un caos total, entonces éramos los argentinos pobres, obviamente. Y éramos 10 argentinos viviendo en Israel ese año para recibirnos de rabino.
Y uno de nuestros compañeros, que era el que peor la estaba pasando, terminó Pesaj y salieron todas las ofertas de comida de Pesaj, todo lo que sobró casi regalado. Los supermercados ponían en la entrada cajas de matzá, harina de matzá, por valores irrisorios. Se compró todo eso y comió matzá. Eso hizo el 2001-2002. Bueno, vamos a... Que también se le dice Yom Tov, ¿no? Vos sos la que cumpleaños, ¿no? Sí. Sí. Yom Tov, ¿qué pasa? Son los días, ¿no? También los No, Yom Tov es día festivo. Los días de Hag, Yom Tov. El resto se llama Hol Amoed. Bueno, Hagim, festividades. No, festividades, no son fiestas. Fiestas es otra cosa. Si quiere otro día hablamos de que es una fiesta. Festividades y tiempos, Zmanim, de Zman, lesas son de regocijo. Bueno, vamos a arrancar. Llegamos, si yo no recuerdo mal, hasta Pompeyo. Sí, y vamos a empezar con Yeshua. Por eso. Bueno, los romanos a través de Pompeyo llegaron a la tierra de Israel, la gobernaron a través de procuradores o de gobernantes locales que responden a Roma. ¿Se acuerdan que un poquito de eso hablamos? Hablamos un poquito de Herodes y vamos a empezar a hablar de los años ya de nuestra era, que si no recuerdo mal fue el año 6, pero no cambia mucho, donde decidieron los romanos que iban a gobernar únicamente a través de procuradores porque había mucha revuelta o mucha desconformidad y mucha complicación con los gobernantes locales que respondían a Roma, que eso fue lo último que hablamos, ¿se acuerdan? Entonces empieza el modelo de el procurador romano, que es lo más parecido a los virreyes que tuvimos acá. Está el emperador romano delega en un regente, en un procurador, el gobierno local. El más famoso, el más conocido, el que todos deben saber su nombre, es Poncio Pilatos. Entonces asume Poncio Pilatos y gobierna con los mismos criterios que venían gobernando los anteriores, que es, soy el representante del emperador acá, y el emperador es el representante de los dioses en Roma. O sea, yo soy todopoderoso. No voy a pedir permiso, no voy a consensuar, voy a gobernar. Y de hecho, el cambio político que hacen los emperadores es poner a alguien poderoso para que no pasen ni revueltas, ni haya escape de impuestos y que no haya problemas en la gestión. Entonces, los procuradores eran poderosos, gobernaban con mano de hierro, porque aparte era la cultura de época. Olvídense de los tiempos, bueno, hoy tampoco, pero es cultura de época, ¿no? Poder fuerte, someter al otro y lograr lo que vos querés sin pedir permiso. En esa lógica, lo que terminaba pasando es que la élite local, la élite local, quiere siempre acomodarse con el poder. Y acomodarse con el poder es hablar el idioma del poder. Y si el poder es llevarse más plata de impuestos de lo posible, la mayor cantidad de plata posible, y el procurador es el que nombra al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote es el que recauda los impuestos y los paga, es muy claro el juego. El que quiere el puesto de sumo sacerdote debe proponer juntar más impuestos. Y si es elegido porque promete recaudar más, después tiene que recaudar más. Y por eso yo les contaba en el encuentro pasado que seguramente el templo se transforma en un shopping, una zona de negocios. Que cuando vos vas hoy a Jerusalén, la arqueología lo prueba. ¿Conocen la ciudad vieja de Jerusalén? Si conocen un poquito. Y conocen la construcción del templo que hizo Herodes, que amplió y que embelleció Herodes. Van a ver, si ustedes miran directo al cótel del lado derecho, en la punta del lado derecho hay un parque arqueológico.
Se llama Davidson. Bueno, ahí hay un Mercaz Davidson, un centro Davidson, que es como si fuera un centro de estudio y de proyección de películas y de imágenes, por todo el trabajo que se hizo ahí. Esa es otra cosa. Esto está a la derecha. Vos decías el Museo de los Túneles, que es otra cosa. Hacia la derecha tenés un parque arqueológico y tenés un centro de investigación. Ese parque arqueológico vos lo podés recorrer. Y como en la antigüedad la destrucción de una ciudad se producía como destrucción, se aplanaba y se construía arriba, se destruía, se aplanaba y se construía arriba, hoy cuando haces arqueología encontrás todo. No había grúas que sacaban las cosas, ¿no? De hecho, si ustedes van a ver la mezquita y la explanada de la mezquita y el Duomo de la Roca, que es lo que está arriba, van a ver que está mucho más arriba que el. ¿Por qué? Porque hay destrucción, construcción, destrucción, destrucción. Digamos, no por otra razón. Debe estar todo a la misma altura. Entonces, si vos vas a ese parque arqueológico, pudieron reconstruir lo que había en las afueras de la entrada al templo. O sea, cuanto más arriba esté algo, es que hubo más destrucción. O que es más nueva la construcción comparado con la anterior. El templo está acá y esto acá, hay varias construcciones en el medio, varias capas en el medio. Bueno, si vas a eso que está ahí abajo, vas a encontrar que pudieron reconstruir negocios. ¿Sí? Y lo que se supone, lo que los arqueólogos sostienen, es que había una casa de cambio, ahora les cuento por qué, lugares de venta de animales y mikvaot. Mikvaot, además de negocio de comida, mikve, mikvaot, y negocio, ¿por qué? Vos eras judío y vivías en Alejandría, que les conté que era uno de los centros que se armó en la antigüedad, o Antioquía, y venías caminando, no vas a traer tu animal. Caminaba, no sé, 1.000 kilómetros, no sé cuánto, qué distancia hay, venías con tu plata. Entonces llegabas y querías cambiar plata, casa de cambio. Después querías tomar algo, comer algo, comprabas algo. Después querías comprar el animal para llevarlo al coso. Y después querías ir al baño ritual para estar en pureza. Y bueno, se armó un shopping ahí. Claramente, lo tenía Irsa y estaba ahí administrado perfectamente bien. ¿Qué es lo lógico? Esto no es nada raro, nada. O sea, es lo esperable. Digamos, las sociedades se organizan en función de la vida de la gente y de lo que la gente necesita. Siempre. O sea, vos a veces decís, yo quiero planificar y quiero que la gente venga por acá. Pero si la gente va para allá, vas a tener un camino que se va a hacer naturalmente para allá, porque la gente, el comportamiento humano es muy difícil de cambiar. Se puede hacer con poder, con autoridad, pero acá no había nadie interesado en cambiarlo. Si esto era lo que le hacía la vida más fácil a la gente. Entonces funcionó seguramente una especie de mercado, que es el que Jesús denuncia según los evangelios. Yo quiero creer que no estaba muy equivocado, que es lógico, que es como de alguna manera está pintando una época que debía tener bastante de eso. No tengo pruebas para decir era así. Lo que digo no es mío esto, obviamente son lecturas, pero entiendo, y los autores que leí entienden que esto es lo lógico, que probablemente esas denuncias partan de un punto de realidad bastante cercano. Yo no escuché sobre que Jesús denunciara esto. ¿Cómo es lo que decía? Ustedes tienen, me encanta que no nos han leído porque si no me preocupa, pero ustedes tienen la vida de Jesús en 4 evangelios. Ellos tomaron nuestro Tanaj, nuestra Biblia, creo que esto lo vimos la semana pasada, la llaman Antiguo Testamento y desarrollaron uno nuevo que se llama Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento, los primeros 4 libros son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está la vida de Jesús. Entonces ahí cuentan en los 4 textos cosas que Jesús hizo en su vida. Son todos textos escritos posteriormente, cuando Jesús ya no vivía. No son libros de historia, no son auténticos, pero como la Torá, cuenta cosas que son bastante cercanas a la realidad. Y ahí tenés a Jesús denunciando, o al el mundo no judío, los samaritanos, ya, denunciando a los judíos
por hacer de esto un comercio, por transformar la esencia del templo en algo más profano y esas cosas. De ahí viene toda la historia de que los judíos somos avaros. No, no, no. Bueno, con esta situación aparece, irrumpe un rabino, un maestro. ¿Qué es el rabino? Cualquiera, te lo digo con conocimiento de causa. Cualquiera puede ser que decida estudiar y enseñar. Bueno, aparentemente Jesús, rabino, maestro, llámenlo como quieran, empezó un camino denunciando este tipo de prácticas y trayendo una interpretación un poquito distinta a la clásica. Algunas cosas que él decía no es lo que en todo esto que les digo es el Nuevo Testamento, los evangelios. No es lo que entra en tu boca lo que te contamina, sino lo que sale de ella. ¿Qué quería criticar? Que pones mucho énfasis en kashrut y decís cualquier cosa. Claro. Entonces dice, no es lo que entra en tu boca, sino lo que sale de ella lo que te contamina. ¿Se entiende? Veía a un grupo de gente y decía, no vino el Shabbat a que ser cuidado por los hombres, sino no vino los hombres a cuidar el Shabbat, sino el Shabbat a cuidar a los hombres. Jesús. No es que el hombre tiene que ocuparse del detalle del Shabbat. Shabbat vino a traerte algo a vos, no vos al Shabbat. No estás entregado como esclavo al Shabbat. El Shabbat te tiene que venir a traer a vos. Frases que si uno quiere decir con intencionalidad, anulan las mitzvot. No las anulan, es una crítica a la manera en la que se cumplen. No dice Jesús, otra cita textual del Nuevo Testamento. No vine a cambiar ni una jota de la Torá y todo debe ser cumplido. O sea, Jesús no vino a reformar el judaísmo, lo vino a enfocar con un prisma distinto, a tener una interpretación más, si quieres, más espiritual que rígida, y eso, no más. Pero sus seguidores después lo van a cambiar. Pero con ese personaje que critica públicamente, que demanda otro comportamiento, que denuncia prácticas y que se transforma en un maestro con algunos seguidores, va a empezar a hacer ruido y va a haber algún tipo de persecución sobre él. Seguramente lo atrapan, lo condenan y lo matan. De eso no hay mucha duda. La gran pregunta que no tiene que hacerse es quién lo hizo. ¿Quién lo denunció, lo persiguió y lo mató? Lo que pasa es que hace 2000 años no había teléfonos celulares que filmen. Entonces no tenemos ningún registro de quién lo hizo. Pero no solamente no había teléfonos celulares, ni ChatGPT. Hace 2000 años no se registraba, no se escribía cotidianamente. Había muy poca gente que escribía y eran posesión de grupos muy cerrados, la gran mayoría religiosos y algunos de los estados incipientes de aquel momento. Entonces, los que guardaron esa historia son los padres de la iglesia, los primeros grupos que conformaron esta nueva secta primero, que se transformaron en una religión después. Ahora, esa primer secta, grupo que guardaba los textos y que los tenía y los custodiaba y los copiaba a mano para que continúen, se enfrentan a un dilema. Porque estos textos se escribieron algo así como desde el siglo I. Entre el 30 al 40 los primeros, 60, 70, 80, 100 los últimos. De los evangelios hablo por ejemplo. Bueno, en el 325, 2 siglos después, 2 siglos y medio después, el Imperio Romano se convierte o adopta como religión oficial al cristianismo. Constantino, influenciado por su madre, decide que lo mejor que puede hacer para unificar a su imperio bajo una misma cultura y tener mejor dominio es tener una religión oficial y entendió que lo que mejor le cuadraba, por las razones que fuera, era el cristianismo. Bueno, buenísimo.
¿cómo podemos hacer para que el Imperio Romano no sea el culpable de haber matado al Hijo de Dios en los términos del cristianismo? Entonces hubo que reescribir parte de esa historia y se reescribió con la impunidad que te daba el sistema de aquel momento, que no era difícil de cambiar, pero que si lo querés estudiar hoy con ojo crítico, vas a encontrar las huellas digitales sin mucho esfuerzo. En aquel momento no hacía falta mucho esfuerzo. ¿Quién se iba a ocupar de mucho esfuerzo si nadie leía, nadie escribía? No hacía falta mucho esfuerzo. Y ahora les voy a mostrar los ejemplos claros y concretos de la manipulación de los relatos. Sí, a ver, dale. Es Jesús. O sea, los que no lo seguían, ¿cómo quedaron en No, esa situación? en época de Jesús, ¿qué pasó con los judíos que no seguían a Jesús? En época de Jesús, la mayoría de los judíos no siguió a Jesús. No pasó nada, siguieron siendo judíos. Y había un montón de personas que predicaban. No había otra cosa que hacer. Pero lo digo de verdad, digamos, ¿qué podías hacer en aquel momento? Trabajabas y cada tanto aparecía uno que venía a contar historias y venía a contar cuentos y venía a decir cosas. No había mucho en la vida. Entonces, había predicadores. Eso fue uno más. Y no tuvo mucho éxito. La gran mayoría del éxito es fuera del mundo judío, no dentro del mundo judío. Por supuesto que algunos judíos, sí, los apóstoles eran judíos, pero la gran mayoría eran paganos, paganos en general. Generó esta pasión. Jesús no generó ninguna pasión. Esto va a ser construcción posterior. Ya vamos a llegar. Jesús, miren, eran paganos. No había muchos romanos viviendo en Israel. Entonces, les voy a dar 3 o 4 ejemplos para que vean con poco esfuerzo cómo uno se da cuenta que está mal armada la historia. Empecemos con el primero. Jesús es condenado a muerte y ejecutado. Y entonces todo el mundo habla de la última cena. La última cena en abril de judíos era la cena de Pesaj. No hay dudas. Entonces, estaban en la cena de Pesaj. Sí, los apóstoles eran judíos. En la cena de Pesaj, con los apóstoles, compartiendo el pan, ¿qué es lo que dice? La matzá era, y no era enriquecida esa. Y compartían la matzá y tenían el ceder, y dice que vienen los soldados y preguntan, ¿quién es? Porque no sabemos quién es, y Judá lo manda al frente. Miren el nombre que eligieron, el que lo traiciona se llama Judá, judío. Si era un predicador de la calle y tenía éxito según los textos, ¿no lo conocen? ¿Necesitan que alguien lo traicione? Pero bueno, suponete que sí. Entonces, lo traiciona Judá, los judíos lo traicionan, claramente, que lo que querían es que los judíos sean los culpables, lo detienen y lo llevan a la casa no, a la cárcel para ser juzgado. Y ahí mismo lo juzgan y lo matan. Y lo juzga, según esa mirada, los judíos mismos. Y los judíos lo juzgan, lo declaran culpable, y Poncio Pilatos sale al balcón y dice, no, muchachos, es inocente. ¿Cómo lo van a matar? Y la gente dice, no, matalo, matalo. Entonces, todo esto que les digo está Poncio Pilatos sale y dice, hagamos algo. Hay una fiesta una vez por año, justo cae ahora, no hay registros en ningún lugar de esa fiesta. Hay 2 declarados culpables a muerte, uno es Jesús y otro es Barrabás. Yo les pido, liberemos a Jesús y matemos a Barrabás. No, no, matar a Jesús, matar a No, están equivocados. Matemos a Barrabás, que es un criminal de verdad, y liberemos a Jesús, que es buenísimo. Y la gente dice, no, no queremos, no queremos. Entonces Poncio Pilato, después de insistir, se lava las manos, y de ahí viene el concepto, y dice, yo soy inocente de la muerte de este justo, el procurador romano. Yo soy inocente de la muerte de este justo y que la sangre de él recaiga sobre ustedes y sobre sus hijos por todas las generaciones. Y hace 2000 años que la iglesia enseña ese texto. Pero no se dieron cuenta que estamos en Pesaj. Y ningún tribunal judío puede funcionar ni en vísperas ni en Hag. No puede. Está prohibido legislar, juzgar y aplicar una pena
durante las festividades o incluso en lo previo. Entonces, si lo hubiera juzgado el mundo judío, hubiera sido después de Pesaj, no antes. No puede. Pero supongamos que ustedes me dicen, no, pudo. Hizo una excepción porque lo que. Ok, una excepción, lo juzgó en secreto para. Vamos a suponer que sí. ¿Los judíos de qué lo acusábamos a Jesús? De blasfemia. Según el Nuevo Testamento, según. Significa que él se declaró el Hijo de Dios, que se creía el Hijo de Dios y entonces blasfemia. ¿Está bien? ¿Los romanos de qué lo acusaban a Jesús? De sedición, de delito político, de juntar a la gente y rebelarla. Bueno, ¿qué dice arriba de la cruz? INRI. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Nosotros no lo acusábamos de querer ser rey de los judíos. Nosotros, en todo caso, si es verdad lo que dice el texto, lo acusábamos de blasfemia. Pero lo acusaron de algo político. ¿Y quién lo acusaba a Jesús de algo político? Los romanos. Bueno, suponete que otra cosa que está mal, una excepción, lo acusamos nosotros. ¿El pueblo judío tenía pena de muerte en esa época? Sí, tenía pena de muerte. Lo siento, tenía. Teníamos apedrear, o lapidación es lo mismo. Horca, fuego y espada. ¿Los romanos tenían pena de muerte en ese momento? Sí. ¿Cuál era el sistema de pena de muerte? ¿A cuántos crucificaron en esos tiempos? ¿A cuántos? 100.000 personas aproximadamente, crucificadas todos por los romanos. Entonces, si la fecha no encaja con los judíos, si la acusación no encaja con los judíos y si la aplicación de la pena no es judía, ¿lo matamos los judíos? No tiene ninguna lógica. Ninguna. Ninguna. Pero en aquel momento nadie se preguntaba estas cosas, nadie miraba la historia en forma crítica, no se analizaban los textos de esta manera, poca gente lo leía, poca gente lo guardaba. Se alteraron los textos fácilmente, se cambiaron los textos y dejaron la huella digital. Y suponete que los judíos lo mataron. ¿Qué tenemos que ver nosotros? O sea, esto trajo antisemitismo durante 2000 años. Persecuciones. Si era el Hijo de Dios, no lo puedes matar, porque al Hijo de Dios no lo puedes matar. Por más que le claves un puñal, no tiene. Y si no es el Hijo de Dios, si mataste, o sea, si el judío hace 2000 años mató a Jesús, ¿yo qué tengo que ver? Bueno, pero esa iba viendo Entonces, los dos libros de Mario Sabán que están buenísimos, el judaísmo de Jesús y el judaísmo de San Pablo. Y él te explica que Jesús vivió como judío, ¿no? Soy leyenda menor, y que el que inventó un poquito, yo una vez se lo dije a una amiga católica, si me mata, el que termina inventando. Pablo y Pedro son los grandes desarrolladores de este cristianismo incipiente, eso que comentabas vos, después de la muerte de Jesús, un tiempo después. Pablo y Pedro son los primeros que empiezan incipientemente a desarrollar algo un poquito más sofisticado, que después va a ser continuado por otros padres de la iglesia. Esto es un proceso que lleva 200 años de conformación y después se sigue hasta la Edad Media y todo. Es un proceso de construcción como el judaísmo. Ahora, en una palabra, para este curso no podemos profundizar mucho más, pero ¿por qué tuvieron tanto éxito? Porque lo que hizo el cristianismo es tomar las ideas más de avanzadas del judaísmo, que son fantásticas. La idea de la moralidad, la idea del perdón, la idea del amor, la idea de un Dios justo, ético, todo eso es judío 100%. Está en los textos de la Torá, no hace falta que yo te los diga. Pero ¿qué hicieron? Le sacaron todo el costo de ser judío. Porque ser judío tiene ideas fantásticas, pero es muy caro. No hablo de lo que vale las expensas del club de campo. O sea, es muy caro porque si vos querés ser judío, sos pagano, ¿no? ¿Querés ser judío? Vení, cortátela. El sábado no labures todo el día. La comida es kasher y es más difícil y complicada. Y todas las festividades que tenemos no podés trabajar. Y tenés que limpiar tu casa en Pesaj y tirar todo lo que tengas. Pará, empezá. Esperá, me quedan 500 más. O sea, si yo te digo todo eso, te fuiste corriendo. Y yo te digo las ideas maravillosas, espirituales, de amor, de perdón, de justicia. ¿Y qué tengo que hacer? No, vení, unas gotitas de agua que ni siquiera están calientes, como dice Moldaski. O sea, ni siquiera lo queman al bebé. O sea, tienes un poquito de agua y aceptás a Jesús en tu corazón y listo, ya está, ya sos parte del grupo. ¿Qué preferís? ¿Cortártela o unas gotitas de agua? Y bueno, entonces, espera que está ahí ya, espera que, dame un segundo, que ya terminé la idea. Entonces, uno podría decir,
para redondear esta idea, que Jesús fue uno más de los predicadores con interpretaciones interesantes o críticas o distintas o disruptivas, que encontró la muerte porque en ese peregrinar o en esas charlas fue visto como una amenaza. Los romanos lo ejecutaron y 200 años después, 250 años después, quisieron reescribir la historia y acusarnos a los judíos de haberlo logrado. Eso que él inició como una secta minoritaria que no tuvo un gran éxito inicial, por sus seguidores y de a poco, y sobre todo en el mundo pagano, logró un éxito arrollador y se transformó en una de las películas más taquilleras de la historia de la humanidad, ganó 14 Oscars y fue muy famosa. Hay que reconocerlo, hoy hay 2.000 millones de cristianos en el mundo y hay 15 millones de judíos. Obviamente, mucho más éxito. Ella y después. Bueno, que no se pueden casar, las imágenes, eso no tiene nada que ver con Jesús, porque se lo adjudicaron después, ¿no? O sea, ¿por qué tiene Jesús con todo eso? Todo eso es construcción posterior, si se pueden casar o no los cristianos y esas cosas, pero algunas de esas ideas se encontraron en la secta de los esenios, en los manuscritos de los Rossos del Mar Muerto. O sea que hay alguna idea judía antigua de una idea de celibato que por algún lugar circulaba. No sabemos, no te puedo asegurar que ese sea el origen de la idea. Algunos sostienen que el celibato en la iglesia, no, esto es histórico, no sostiene. El celibato en la iglesia empezó siendo optativo. Creo que en el siglo XII, XI o XII por ahí se pone como obligatorio. Pero era optativo y de hecho la iglesia de Oriente no lo tiene. Y que una de las principales motivaciones para transformarlo en obligatorio tuvo que ver con que la iglesia se quede con las herencias. Con las herencias. Pero esto es una interpretación, puede estar equivocada, pueden encontrar que es todo válido, no pretendo tener razón. Lo que sí les puedo decir es que en los primeros siglos de la iglesia fue optativo y que es uno de los causantes de la pelea entre Oriente y Occidente y parte de lo que provocó el cisma, así como la iconoclastía, otro de los temas tiene que ver con esto, adoración de imágenes, ¿sí? Ahí tenían diferencias, así que lo del celibato no es original de Jesús, es posterior. No, ya lo vamos a ver, es posterior. No, pará, y quiero ver si entendí lo que quisiste decir. Como que vos quisiste decir que ellos agarraron todo lo fácil y No, lo profundo. no, pero Y le quitaron las mitzvot sin la parte. hard, difícil. Es una interpretación. No pretendo decir que esta es la tesis más importante de la historia de la humanidad. Es una posible idea de por qué una idea judía. Porque, lo que tienen que entender para mí, como más importante, es el cristianismo se sostiene diciendo que ellos son la religión del amor. El amor está en la Torá. La Torá te dice, ama a tu prójimo, ama a Dios, ama al enemigo. Todo está en la Torá. El cristianismo dice, no somos una religión de la ética. Bueno, ¿qué más ética que la encontrás en la Torá? O sea, ustedes comparen la Torá con los textos de la antigüedad, no con los de hoy. O sea, la Torá, comparada en su época, es un texto de recontra avanzada. Ahora, también es cierto que un grupo judío que se adueñó de la interpretación de la Torá puso mucho énfasis en la observancia de los mandamientos y no tanto en la ética y la moral y el amor. Es cierto. Y quizás se hubieran puesto más énfasis en lo otro, quizás no hubiera habido ese lugar para el cristianismo. Pero también es cierto que el judaísmo nunca se le ocurrió sacar el peso de las mitzvot. Y a ellos sí. Se animaron a una decisión tremenda, que vista en los términos de aquel momento, como ejemplo hoy puede decir, bueno, tal vez los ortodoxos son los que quieren mantener algunas cosas y los no ortodoxos somos los que queremos cambiar ciertas cosas del judaísmo para hacerlas más llevaderas. No, no es así. Yo voy a decir, eso pasó siempre. El Talmud es el cambio de las cosas de la Torá y las interpretaciones medievales es el cambio de las cosas del Talmud y hoy tenemos que hacer lo mismo. El verdadero judaísmo es el que evoluciona, el que cambia, el que se adapta. Podemos discutirlo esta mañana y nos vamos a poner de acuerdo y cada uno va a tener su razón. Pero sí quiero decir que el cristianismo, perdón, tuvo mucho éxito, en parte, según mi mirada, porque facilitó la vida de la gente
y se quedó con lo más profundo. Como libertinaje. Fue como la posibilidad de abrazar algo que parecía muy seductor y muy interesante sin el costo que viene acompañado. Bueno, entonces, con esta muerte de Jesús o con la crucifixión de Jesús, entramos en los años donde se empieza a conformar en el mundo judío una nueva secta. Yo les hablé de 3 grupos: los fariseos, los saduceos y los esenios. Y empieza a aparecer un nuevo grupo más nacionalista, más extremista, más militar, que se llaman los celotas. Y de hecho la palabra a partir de ese momento empieza a hacer referencia a gente fundamentalista, violenta, con mucho celo por lo que defiende. Los celotas van a ser los judíos que se empiezan a organizar para pelear contra la invasión romana, contra los procuradores romanos, contra el dominio romano en la tierra de Israel. Y van a planear terminar con el poder romano en la tierra de Israel. Pésima idea. Y obviamente tienen cercano en la historia la epopeya macabea con un éxito genial, que lo habían logrado contra los seleucidas, llamados habitualmente los griegos, mal llamados. Bueno, esta organización implica un ataque de tropas judías contra los romanos en el norte. Generalmente los primeros ataques, como siempre les digo, tienen éxito. Los romanos tienen los ejércitos más lejos y guarniciones. Eso funciona hasta que, creo que fue Nerón, el emperador en ese momento romano, no importa, manda a Vespasiano a cargo de una legión de miles y miles y miles de soldados romanos a terminar con la revuelta que se había iniciado allá por el año 66 de nuestra era. Acuérdense que lo de Jesús habrá sido por el 30, 40, el final de su vida. En el 66, revuelta judía, viene Vespasiano con legiones romanas a destruir esa revuelta. ¿Cómo? Me los imaginaba a todos en moto. En moto. No, no creo que no era en moto, pero puede ser. Bueno, vino con los tanques, vino con los misiles y la cúpula de hierro en ese momento. No, viene esta invasión que tiene éxito, obviamente, y acá se mezclan un poco leyendas con historia o con situaciones que son verosímiles. Parece que Vespasiano enfrentó a estas legiones y esto que les voy a contar se atribuye a un general judío y a un rabino judío, las historias, pero no cambia. Hablemoslo en nombre del general, que se llama Josephus Flavius, Flavio Josefo, que tenía un nombre en hebreo en ese momento. Le dice a Vespasiano: mirá, estuve viendo las profecías judías y vos vas a ser el próximo emperador romano. Y Vespasiano lo esclaviza, porque era el general judío que lo luchaba, y lo dejó como esclavo de él. Y al poco tiempo le llega la noticia de Roma de que se murió el emperador y que él fue elegido el nuevo emperador romano, a Vespasiano. Entonces, Vespasiano lo libera a Flavio Josefo como esclavo, le da libertad, no, y Flavio Josefo se transforma en historiador y queda como historiador del pueblo, como romano, sobre el pueblo judío, y se queda en Israel, no se va. No, él va, pero vuelve porque él acompaña al hijo de Vespasiano, que es el que queda a cargo de la batalla para terminar de destruir la sublevación judía y la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Entonces Vespasiano se vuelve, asume como emperador y su hijo, muy bien, Tito, queda a cargo de las legiones romanas y lo tiene a Flavio Josefo de historiador. Arrasan con Israel, destruyen Jerusalén y destruyen el templo de Jerusalén que había construido originalmente Shlomo, que había destruido Nabucodonosor, que habían reconstruido los judíos, que Herodes había embellecido y agrandado,
y ahora en el 70 se destruye definitivamente el templo de Jerusalén. Tito es la segunda destrucción. Tito y sus generales se vuelven a Roma y se llevan esclavos y la menorá del templo, entre otros demás. Llega a Roma y ¿cómo se conmemora un triunfo en Roma? Se hizo un arco. El arco de Tito. Cuando vayan a Roma, o vayamos juntos en julio a Roma, y en lugar de ir acá nomás, a Colonia, no sé qué, vamos a Roma y veamos el arco de Tito. Están todos los dibujitos, por no decir fotos. Y van a ver que está la menorá, que están los esclavos. Así llegamos a Roma, los judíos, y si viajan por Europa, la comunidad judía más antigua, con un estilo judío, por llamar Nusach, propio, es la comunidad romana. Hay Sefaradim, Ashkenazim y hay Italkim. Son judíos con su propio estilo, porque son los más antiguos de Europa y llegaron ahí. Pero los judíos no terminamos esa revuelta ahí, porque un grupo, más o menos 1000, se escaparon a Metzada o Masada, la, ¿cómo se llama? De vacaciones, el lugar de vacaciones de Herodes, que también construyó y que tiene una defensa natural tremenda. Es una colina en la mitad de la nada, muy difícil de conquistar, con agua, y tenían armas y tenían comida. Y esos 1000 fanáticos, celotas, defensores, se atrincheraron en Masada. Y los romanos, así como un grupo se volvió a Roma, legiones querían terminar con todo esto y cercaron Masada. Y la resistencia duró 3 años. Y en el año 73 se termina la... No se escucha, estás silenciado. No, me muteé, me acabo de decir eso, me muteé, me estaba desmuteando. Bueno, ¿qué pasa? Claro, la pregunta es, hay 1000 personas. Cuando termina el cerco o el asedio y los conquistan, es porque las 1000 personas tenían armas, tenían agua, tenían comida, pero se suicidaron todos. La pregunta es ¿por qué? Sí se sabe. Por los esclavos judíos. ¿Por qué? A Que ver. subían, No querían ser esclavos. no querían matar a sus esclavos. Los romanos, para destruir fortalezas, construían terrazas. Entonces levantaban terrazas. Si vos tenés una ciudad amurallada, levantaban la terraza para poder saltar. Claro, cuando vos estás tan arriba como ahí y van a construir una terraza de tan abajo, los matás de arriba. ¿Qué hicieron los romanos? Trajeron esclavos judíos a construir las terrazas. Entonces, si vas a Masada, vas a ver que en un costado abajo hay una construcción que estaba levantándose y que quedó. Entonces, ellos que se escaparon para no ser esclavos, porque no estaban dispuestos a ser esclavos, y a resistir contra los romanos, no estaban dispuestos a ser esclavos, pero tampoco estaban dispuestos a matar a sus hermanos judíos. Entonces, cuando vieron que eso era algo que iba a llegar, se organizaron, echaron suertes, están las tablitas con las que se sortearon y se suicidaron todos. Creo que quedó uno vivo, Sí, está prohibido. uno por familia. Pero igual, tampoco estaba prohibido el asesinato. No porque esté prohibido, era porque la única forma de organizarlo era cada uno mataba a los miembros de su familia. No sé cómo fue el sistema, no me acuerdo cómo fue el sistema para matarlos, pero se suicidaron todos y la razón fue esa. Esa destrucción muchas veces se cree que es la que provoca el gran éxodo, el gran exilio judío de Israel. Perdón, no éxodo, exilio. No es así. La mayoría de los judíos quedaron viviendo en Israel. Un grupo fue como esclavos a Roma, desarmaron, conquistaron, destruyeron, pero la vida judía continuó. Hay dos revueltas más, 115 y 132. Esta fue 70-73. Empezó en el 66, terminó en el 73.
En el 115 hay una segunda revuelta, otra vez un desastre. Y en el 132 hay una nueva revuelta, que es lo último que vamos a ver hoy. Esa revuelta la encabeza un rabino y un general, una combinación desastrosa. El rabino, Sergio Berman, sí, muy bien. Y no, ¿quién dijiste? Rabbi Akiva, el rabino, y el general Bar Kokhba. ¿Le suenan esos nombres? Bueno, Rabbi Akiva y Bar Kokhba. Rabbi Akiva fue el sabio más destacado de esa generación, de esa época. Es uno de los sabios más brillantes del Talmud. Un hombre que empezó a estudiar a los 40, que se consagró a los 80 para demostrarte que nunca es tarde, que siempre podés y que no tenía facilidad ni plata y que se casó con la hija de un millonario que lo dejaron sin contar porque el papá de la mujer no aceptaba a Rabbi Akiva como marido de su hija, a Akiva. Y el tipo se fue 24 años de su casa, estudió, se volvió un maestro brillante, volvió. Bueno, toda una historia maravillosa y tiene hermosas interpretaciones, es uno de los sabios más reconocidos y vio en un general muy carismático y bastante extremista, Bar Kokhba, al hijo de una estrella. Y piensa en todo lo que es Jesús y donde los de las estrellas y los reyes y todo eso que se imaginan, era el que él vio como Mesías. Y lo vio como Mesías, entonces la gente apoyó esa revuelta en forma muy masiva. Y esa revuelta, igual que la anterior del 115, que estaba creo que Trajano en Roma, siempre tienen prohibiciones sobre los judíos y hay una prohibición de que los judíos vivan como judíos y que cumplan Shabbat y que cumplan con el estudio de Torá. Entonces, no podían vivir sin su Torá. Entonces hay historias que cuentan de que Rabbi Akiva lo quemaron vivo y decía yo no, es como si fuera un pez afuera del agua, si yo no estudio Torá, ¿para qué existo? No puedo vivir. Nada, hay un montón de relatos y cuentos para mostrarte que el judío no hoy, siempre puso en peligro su vida con tal de seguir siendo judío. Así como la historia de Esther y Mordejai, así como la historia esta que estoy contando, así como el 7 de octubre, los judíos no queremos que nadie nos imponga nuestra manera de ver y de vivir. Entonces, esa decisión del pueblo judío de defender lo suyo y de encontrar un líder que lo lleve a una revuelta, con la historia macabea cercana y transmitiéndose, volvieron a enfrentar a los romanos y fue la peor revuelta de nuestra historia entera. Eso implicó que los romanos se cansaron de nuestras revueltas, destruyeron el país y exiliaron a la mayoría de los hombres del pueblo de Israel de la tierra de Israel. El gran exilio empieza en el año 135, cuando cae la última resistencia judía llamada Betar. ¿Alguien conoce el movimiento Betar? Es en honor a ese nombre. Betar es una Tnuá, como está Yomer, como está Jalul Samarjavi, qué sé yo, está Betar. Para todos lados. No, todos lados. A Egipto, a Asia Menor, a Europa. Digamos, fue un exilio donde el pueblo judío se desparramó por el mundo. Ya estaba un poco desparramado en mayor medida, pero lo más importante es que solo quedó una pequeña minoría empobrecida, avejentada en la tierra, que a partir de ese día, 135, no se va a llamar más Israel. Y los romanos le ponen como nombre el nombre del enemigo clásico histórico del pueblo judío, que ya había desaparecido de la faz de la tierra, pero que quedaba en la memoria judía como tu River Boca, como tu rival oponente arcaico, que eran los filisteos. Pero así como los árabes pronuncian distinto, la voz latina también pronuncia distinto. Entonces, Filistea, en latín, se dice Palestina. Entonces le ponen a la tierra de Israel el nombre de Palestina. Y también le cambian el nombre a Jerusalén, que eso no lo sabe mucha gente. Y Jerusalén no se va a llamar más Jerusalén, sino que se va a llamar Aelia
capitolina. Capitolina. A partir de ese momento se termina la soberanía judía, la mayoría judía, la vida judía en la tierra y el nombre de Israel de la tierra, y empieza a proliferar la diáspora judía que dura hasta, en forma oficial y general, hasta 1948. ¿De dónde salió? ¿Significa algo? Sí, pero no tengo la menor idea. ¿Es en latín? Puede ser. Puede ser. En latín, sí, sí. Los romanos ponen los nombres en latín. Bueno, a partir de ese momento, nunca perdimos la vida judía en Palestina, Israel, pero nunca más fuimos mayoría, nunca más fuimos autónomos hasta 1948. Lo que vamos a ver a partir del próximo encuentro va a ser un poco las principales diásporas judías y qué pasó en esa tierra. Quién la gobernó, hasta dónde, hasta cuándo, y vamos a ver los principales hitos en la historia hasta llegar a 1948. ¿Está bien? Esa es la hoja de ruta que nos queda de acá en más. Comentario. Sí, Lo que cuesta entender, por lo menos de mi mirada, sacando que hoy Israel es tan importante para las tres religiones y todo eso, en ese momento tenía una importancia bastante poca para el mundo. Había ciudades mucho más importantes en Asia, etc. ¿Por qué para los romanos y para todo era tan importante eso, habiendo Alejandría, Babilonia y tantos lugares mucho más importantes? Eso no lo puedo entender desde ese momento. bueno, acá la pregunta es sobre la importancia de esa tierra en ese momento. Hay varias posibilidades para darle un lugar. Primero, para los romanos no era tan importante. Estaba en el camino de su provisión de viajes y cuando se extendía mucho hacia la India, era pase obligatorio para llegar hasta allí y obviamente había que cuidar la retaguardia y las logísticas. Eh, pero si ustedes miran, yo creo que alguna vez les contesto, si van a Jerusalén y van a Sha'ar Yafo, a la entrada de Yafo, hay un museo, se llama Migdal David, la Torre de David, porque tiene una torre y la ciudad de David, no es la ciudad de David está afuera, no importa, se conoce así, y hay un museo que tiene a la noche un espectáculo de luces y sonidos, que te muestra en las piedras de Jerusalén hermosas una película de la historia de Jerusalén. Son los 3000 años de historia de Jerusalén en esa película. Lo que vos ves ahí representado, no sé cuán cierto habrá sido de lo histórico, es que tenés África, Asia y Europa, que era lo conocido en aquel momento, y la ciudad que conecta todo eso es Jerusalén o es Israel. Entonces hay ahí un cruce de caminos importante, como cruce, nada más. No teníamos recursos naturales y no éramos una gran extensión de tierra. No había lluvias, no había agua, o sea, no tenía muchas ventajas, pero aparentemente podía haber sido un punto importante en el cruce. Ahora, al norte tenés Sidón y tenés lo que hoy sería Líbano, digamos, tenés lugares que conectan con el Mediterráneo, que también podrían haber sido conectores. No es que es el único lugar que conecta. Pero sí es verdad que si querés pensar en África y también conectar, tenés que pasar por ahí. Justo sería lo que No sé cuán estratégico realmente es en la antigüedad, como era en la antigüedad como cruce de caminos, pero la representación que más me resultó como gráfica es esa, es verla como la única ruta que conecta África, Asia y Europa. Se llamaba, o ¿cómo se llama ese lugar al lado de Shariapo, dijiste? Migdal David. Bueno, entonces seguimos la semana que viene. Les recuerdo que Pesaj termina para Israel el sábado a la noche, para la diáspora el domingo a la noche. Algunos siguen como Israel, aunque estén en la diáspora. Cortarán Pesaj sábado a la noche, domingo a la noche, cuando quieran. O sea que el lunes que viene ya se puede todo. No, todo. Bueno, nos vemos. Buena semana. Moadim Lesimcha. Lo